Hoy quiero subir un tema porque lo estoy viendo en las redes sociales y estoy esperando que se resuelva, pero ni uno ni otro se resuelve. Entonces yo he querido subirlo para más que nada para aclarar la situación y los puntos que son temas. Yo elijo temas conflictivos. Temas conflictivos porque dar un tema normal todo el mundo sabe. Esto es un tema un poco conflictivo, pero es comprensible. Y quiero darlo para... Y no quiero que nadie se sienta atacado. Mi objetivo en estos vídeos es decir la verdad, que vayamos todos a una solución, que encontremos entre todos una postura bíblica, sostenible, que se pueda verificar y que a veces podemos estar confundidos. Muchas personas podemos estar confundidos. Y podemos decir, y cada uno tiene su criterio. Yo doy el mío siempre a la luz de la Biblia. Hoy quiero dar un tema un poco controversial, pero no quiero que nadie se sienta atacado. Siempre estoy a favor de los que buscan la verdad, buena palabrería, buen pensamiento y que siga las nociones bíblicas. Casi soy radical, al 100%, a rajatabla. Voy a empezar con... esto es lo mismo que lo digo aquí, lo digo en la calle. Yo tengo muchas conversaciones con muchos hermanos. No penséis que me escudo detrás de una cámara para decir cosas que luego no las digo. No, no. Tengo controversias aquí y las tengo en la calle. Pero siempre supervisadas por mi parte, por la parte de la Biblia. Hay otras personas que están buscando otros intereses. Allá ellos, ya tienen su recompensa. Puedo que me equivoque, puede que no, pero yo siempre lo superviso con la Biblia. El primer punto que quiero hablar es, ¿debemos estar bajo la cobertura pastoral? Vamos a ver. Posiblemente te hayas encontrado con esta pregunta. Posiblemente te has encontrado con una iglesia. Posiblemente te has encontrado en esta situación, en que tu pastor te ha dicho, no te vayas de la iglesia porque yo tengo la cobertura. Y sin mi cobertura, el diablo te va a absorber y vas a acabar fatal, vas a acabar muy mal. ¿Será esto cierto? ¿Será esto cierto? Ningún hombre, y no creo que sea bíblico que ningún hombre humano te dé una cobertura. Lo que es una cobertura. Yo en la Biblia no he encontrado ningún versículo que me avale esto. Si vosotros lo encontráis, me lo ponéis aquí y yo encantado. Una cobertura. No te vayas de la iglesia porque vas a tener problemas con el diablo porque yo te voy a dar una cobertura. Y yo te digo una cosa. ¿Qué mejor cobertura que cuando te fuiste, arrodillaste a los pies de la cruz y le diste al Señor, perdóname, le dijiste, perdóname por mis pecados, perdóname por todo lo que te hice, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y te arrodillaste? Ese mismo día tuviste la cobertura del mismo Señor Jesucristo. Tienes que tener la cobertura celestial, no hay ninguna cobertura humana. ¿Me puedo ir de esa iglesia? ¿O necesito a ese hombre que me está diciendo que tengo que tener esa cobertura? Desde mi punto de vista, no es así. No es bíblico, además, tener una cobertura humana. Ahora, si me preguntas otras cosas, me preguntas, por ejemplo, como vamos a leer en Hebreos 13, 17, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Bueno, en resumidas cuentas, la siguiente pregunta sería, ¿debemos estar bajo la autoridad de un pastor? Ahí la pregunta cambia. Si hemos leído este pasaje, vemos que debemos estar sujetos a nuestros pastores. Pero, vamos a ver, ¿debemos estar bajo la autoridad de un pastor que sea un pastor tirano, arbitrario, que vas a una iglesia, por ejemplo,
y te encuentras con esta situación. Y más de uno, yo me la he encontrado. Y más de uno supongo que se la ha encontrado. Y vamos a seguir encontrándonos estas situaciones. Yo he ido a iglesias que me han dicho, hermano, siéntate ahí. Bueno, ahora ya no, porque ahora ya tengo ya más años en el Evangelio, he leído más, pero al principio, cuando uno es una ovejita pequeña, lo que suele pasar es que te suelen comer, como se dice aquí en España, por sopas. Por sopas. Bueno, el asunto es que te van a decir, mira, chócale la mano a este hermano que es mi copastor. A mí me ha ocurrido. No sé si a ti te habrá ocurrido. Y te dicen, chócale la mano a este copastor. Al principio, pues yo, cuando era una oveja pequeña, te estoy hablando que yo me convertí sobre el año 1982. Las cosas eran diferentes ahora, muy diferentes. Pues imagínate que en esos años no entendía nada, me dicen copastor. Me lo han dicho. Pero años después empecé a buscar la palabra copastor y ya no encontré la palabra copastor. Entonces, analizando punto por punto hoy en día, digo, bueno, ¿qué me querría decir a mí este hombre como el pastor que había en la iglesia, que había uno que le llamaba copastor? Copastor no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia, en ningún versículo de la Biblia, la palabra copastor. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que a este hombre lo tengo ayudándome, pero la cabeza principal soy yo. Y aquí mando yo y aquí hago yo lo que yo quiero. Y por eso este es copastor. Y yo digo una cosa. ¿Por qué no lo levantas para pastor? Pastor es sinónimo de anciano. Vamos a seguir viendo el tema. Y te digo una cosa, no estoy atacando a ningún pastor. Jamás Dios bendiga a los pastores que llevan en su mente, en su corazón, la gloria de Dios. Quieren transmitírsela a estas ovejas y quieren llevársela al cielo. No lo hacen por perderse el infierno. Lo hacen por ganar almas. Dios bendiga a estos pastores rectos, sanos y puros. Dios los bendiga. Y estoy con ellos a muerte, si es preciso. Pero estoy contra aquellos pastores autoritarios. Y como me tocó vivirlos, y perdonad si parece que yo lo estoy compartiendo con cierta rabia, pero es mi forma de expresarme. Porque soy una persona de muchos abrazos, de mucho amor, de mucho cariño. Quien me conoce sabe que hablo. Lo que pasa es que es una manera peculiar mía de decir las cosas. No te creas que estoy enfadado. Me río, hablo. Bueno, también te ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, que te dicen, no, lo primero que te vamos a dar es un libro así de gordo. Y te dicen, ¿eres miembro de la iglesia? Ah, pero tengo que ser miembro de la iglesia. Y me han dado un libro así de gordo. Y me he tenido que hacer miembro de la iglesia. Y digo yo, desde el primer día vuelvo a repetir que me arrodillé a los pies de la cruz. Y le dije, Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón. Tú eres mi dueño, Señor. Mi nombre automáticamente no estuvo escrito en el libro de la vida. ¿Qué sentido tiene que me des un libro? Pues hay iglesias que me lo han hecho y hay iglesias que no. Evidentemente puedes coger la puerta y marcharte. Yo he cogido y me he marchado. Bueno, para decirte la verdad, me he leído el libro y casi todas las cláusulas que habían eran para el pastor. No lo podías derrocar, no lo podías tirar y tenías que ser miembro. Incluso habían partículas o pautas que te decían, no puedes visitar a otros hermanos. ¿Perdona? ¿Que no puedo visitar a otros hermanos? Yo he tenido con esos ciertos pastores, he tenido mis controversias. Porque no está en la Biblia dicho, porque los apóstoles visitaban a otros hermanos, se daban abrazos, algo que hoy lo echamos en falta. Y vais a ver dónde quiero llegar con todos estos puntos que os estoy diciendo. Todo esto lleva un trasfondo final que yo quiero transmitiros. Estoy transmitiendo poco a poco para llevaros a mi punto final, que es el punto que está en la Biblia. Después de la membresía, pues, si no la aceptas, te vas, eres un rebelde. Ah, sí, soy un rebelde. ¿Por qué? Porque no acepto tus normas arbitrarias. Eres un rebelde. Y te sientes autoculpable porque no has aceptado las normas de un pastor. Un pastor que posiblemente da un cursito de teología, ha ido a un seminario.
No está mal que vayas a un seminario. Pero seguramente se lo ha subido un poquito el ego y te está diciendo que tú no eres un buen miembro y te deja ahí. Te deja ahí a ver cómo evolucionas. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién es aquel pastor que deja a las 99 y vuelve a por una oveja? Solo vuelve a por una. Y la coge en hombros y la vuelve a llevar con las otras 99, si se pierden ovejas. Pero a veces perdemos ovejas por no tener la suficiente entereza, la suficiente cualidad para ser un auténtico cristiano, porque yo soy radical, tengo mis fallos, yo tengo muchos fallos, por supuesto, y voy a seguir teniéndolos, y tú también, y todos vamos a seguir teniéndolos, pero yo soy radical, y estoy a favor de la palabra de Dios. Si no, ¿de qué me sirve? Si no, me voy a otro lugar, no estoy aquí detrás de una cámara. Puede también que te haya ocurrido que te digan, esto es de esta denominación. Decidme alguno de los que me estáis viendo ahora, y si no me lo escribís, donde dice la palabra denominación. A mí me gustaría que cuando yo llegase a una iglesia pusiese Iglesia de Cristo, Iglesia de los discípulos de Cristo, Iglesia del Señor, porque la Iglesia del Señor es única, verdadera, indivisible, no tiene denominaciones, es solo una iglesia, es la que se lleva en el rato. Y la iglesia, cuando quiero decir iglesia, no me refiero a las 4 paredes que son las que forman el recinto donde nos reunimos. No, la iglesia soy yo, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y Dios cuando venga en el día del arrebatamiento, o rapto, llámalo como quieras, se llevará a uno de aquí, otro de allí, otro de allí. Y no va a pensar denominaciones de aquí, denominaciones de aquí. No hay denominaciones. Estamos sacando unos contextos fuera de contexto que a mí particularmente me van a llevar al punto que yo voy a llevar ahora. Ahora lo veremos. ¿Cómo entonces debería ser el gobierno de la Iglesia? Según Pablo. Bueno, pues lo tenemos en Hechos 14:23. Y he tenido la amabilidad de apuntarlo. En Hechos 14:23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado y ayunado. Mira cómo se constituye la iglesia. Constituyeron ancianos, habiendo orado y ayunado. No los eligieron al azar. Yo he visto barbaridades. Si dejas de fumar, si dejas de hacer esto, si dejas de hacer esto, te levanto para pastor. Uf, qué fuerte. De verdad, qué fuerte. He visto cosas fuertes. A veces predico con esta un poco. No es ira. No tomáis comunión. Es un poco porque veo cosas. Porque soy totalmente radical para Dios. Entonces, son hombres maduros, son hombres sobrios y no dependen de una dictadura pastoral. Estos hombres que fueron elegidos en Hechos 14:23 fueron unos hombres elegidos de una manera en ayuno y en oración. Hombres cualificados y evaluados. ¿Para qué? Para que la iglesia se funcione de la mejor manera posible. En Tito 1:5 dice que establecieron ancianos para corregir lo deficiente. Es decir, que cuando hay varios, en una iglesia deberían de haber varios pastores o varios ancianos. Ya he dicho antes que pastor anciano es sinónimo de pastor, perdón. Los ancianos en el Antiguo Testamento eran un grupo de líderes. Vamos a ver un grupo de líderes, si no estaría aquí con el vídeo. Vamos a ver, en 2 Samuel 5:3-2, por ejemplo, dice, vinieron los ancianos a Israel, al rey de Hebrón y al rey David, hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David, rey de Israel. O sea, que en 2 Samuel 5:3-2, dice que vinieron los ancianos y hicieron un pacto con David en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David como rey. No, lo ungieron delante de Dios y lo hicieron rey. Pero un grupo de ancianos cualificados, no cualquier grupo, no cualquier persona que eligen. Los ancianos, los pastores, los eligen personas cualificadas.
personas que tienen talento espiritual, tienen algo espiritual, bastante espiritual. En Hechos 14:23 también lo podéis ver, en Hechos 15:2 también lo podéis ver, en Hechos 20:17 también, y en Tito 1:5 también lo podéis ver, como había un grupo de ancianos que dirigían las iglesias. ¿Por qué? Porque eran hombres maduros, hombres espirituales. ¿Cómo van a dirigir pastores que no tienen la suficiente madurez para dirigir una causa en una iglesia? No tienen suficiente madurez. Pero hay un dicho que dice: el diablo sabe más por viejo que por diablo. Los ancianos sabemos más por viejos que por cristianos, porque hemos pasado por situaciones espirituales, por muchos problemas. Hemos tenido que lidiar con problemas, y quién sabe más que un anciano que ha vivido. Yo siempre suelo escuchar a los ancianos, porque son personas que han vivido experiencias, y me gusta escucharlos, que han vivido experiencias muy fuertes. Y esta gente resolvía los problemas. Hoy en día está ocurriendo algo que no está relacionado con lo que yo estoy hablando o diciendo. La Biblia dice: obedecer a vuestros pastores. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de obedecer a un pastor de una iglesia, a un pastor de otra iglesia, a otro pastor de otra iglesia. ¿Sabéis a lo que se refiere este versículo? Que en una iglesia deberían de haber 5, 4, 3, y obedecer a todos, obedecer a vuestros pastores, estar sujeto a ellos. Pero ¿debemos de sujetarnos a cualquier pastor? Pues no. Si estos ancianos no están sujetos, o no están sujetos a la palabra de Dios, y primeramente a la cabeza de Cristo, tienen que estar sujetos a la cabeza de Cristo y a la cabeza de Dios. Y estos pastores tienen que estar de acuerdo con la Biblia, y tienen que resolver los problemas con amor y con espiritualidad. Tienen que resolver los problemas de una manera que no sean arbitrarias, de una manera que sea coherente con las Escrituras. No un pastor que te dice: no, aquí mando yo y se haga. Eso he visto yo, soy testigo de que he visto a mucha gente que ha cogido y ha dicho: aquí mando el pastor y decido yo la situación. No han ido ni a la Biblia, no le han dado opción a la ovejita del rebaño a que exponga sus problemas. Y como es el pastor, hasta los hijos de los pastores dicen: yo soy el hijo del pastor, y tienen ciertos privilegios que nosotros las ovejas no las tenemos. Y eso es lo que yo estoy ahora mismo denunciando aquí públicamente, de que hay pastores arbitrarios. Ojo, los pastores que no son arbitrarios tienen mi corazón y todo mi apoyo y todo mi respeto. Los pastores que hacen que las ovejas suban al cielo, estemos en la puerta del Cordero, tienen todo mi apoyo. Esto no va para todo, va para cierto sector de pastores que se piensan que la iglesia es suya. Las iglesias, las almas, son de Dios, no son suyas, pero se hacen la iglesia suya, se hacen las ovejas suyas, y se hacen arbitrarios, a su antojo, a su capricho. Y eso es lo que yo estoy denunciando. Cuando dice la Biblia: obedecer a vuestros pastores, tenemos que obedecer a los pastores que estén en verdadera obediencia, verdadera sujeción. Y tú amarás a tus pastores cuando veas que contigo se están portando de una manera como un padre. Yo he amado a muchos pastores, no los he venerado, pero sí han sido mis amigos íntimos. Y los he apoyado, y he estado sujeto a ellos. Pero cuando he tenido pastores que han sido ellos unos egocéntricos, los he abandonado la iglesia. Y me han llamado quizás rebelde, pero yo no he sido ningún rebelde. Me he ido porque no se sujetaban ellos mismos a la misma palabra. Entonces por eso me he ido. Los ancianos suelen solucionar problemas. Los ancianos, unos son supervisores, otros son dotados en la oración, otros enseñan la administración, otros toman decisiones, otros suelen ministrar la palabra. Esos son los grupos de ancianos. Actualmente se le llaman obreros. Pero ¿es bíblico tener un anciano que tome todas las decisiones? Es antibíblico.
uno que tome todas las decisiones, no, porque como hemos dicho antes, en 2 de Samuel 5, 3, 2, tomaban todas las decisiones y ungieron a David por rey, delante de Jehová. Luego, es antibíblico que uno tome las decisiones. Ahora bien, caso diferente es que sea bíblico que un anciano o pastor sea un ministro mayor. Pero ninguno es más que nadie. Uno toma las decisiones, pero en conjunto con los otros. Porque tiene que haber alguien que tome las decisiones. Eso sí que lo tengo yo como bíblico y lo apruebo. Entonces, que con todo esto que os estoy diciendo, ¿a dónde he querido llegar a parar? A este punto. Todo lo que os he dicho es porque quiero llegar a un punto. ¿Qué ocurre al final? Que hemos visto que los pastores nos han dicho, siéntate, fírmame la membresía, me han sentado en una silla y no se han preocupado de mí. ¿Y qué ocurre hoy en las megas iglesias? Que un miembro se sienta a 20 metros de otro y prácticamente no se habla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tienen que reunirse en las casas. Hoy se están reuniendo mucha gente en las casas. ¿Qué estás diciendo? ¿Las casas? Sí. ¿Cómo se reunieron la iglesia primitiva? La iglesia primitiva dice que todo era de todos. Vendían sus heredades y vendían sus propiedades y repartían al pueblo y tenían favor con todo el pueblo. Y dice que Dios, ellos no hacían nada, o sí, hacían su parte, pero Dios hacía la suya. Dice que Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Solo por su testimonio, por su manera de ser, por su manera de actuar, vendían sus heredades, las vendían y las repartían entre todos. Hoy, obviamente, es un mito eso. Hoy, obviamente, es un mito. Nadie va a repetir tu heredad. Pero en la iglesia primitiva, ¿cómo me hubiese gustado estar en la iglesia primitiva? Que repartían sus heredades. Todo era de todos. Y tenían en común todas las cosas. Esa es la verdadera iglesia. ¿Y sabéis lo que hacían? ¿Dónde se reunían? En las casas. Cuevas, porque había persecución. Habían cuevas, casas, y se reunían, y comían, y cenaban. ¿Qué eran en realidad? Lo que Cristo siempre ha querido que seamos, una familia. No que seamos una denominación. En cierta ocasión os voy a contar una anécdota. En cierta ocasión estaba yo en un congreso. Y claro, yo era, digamos, una oveja pequeña del redil. Y entonces yo no le tomé en cuenta, pero hoy, al cabo de los años, me he puesto a pensar. Y llegó un hombre y empezó a gritar a gritos en aquella... Estábamos en una... ¿Cómo diría yo? Un congreso, sí, por decirlo de otra manera. Y empezó a chillar y a decir, estáis divididos, estáis divididos, estáis divididos. Yo dije, este hombre no circula bien de la cabeza. Pero hoy realmente digo, tenía toda la razón. Divide y vencerás. Y el diablo, él va al unísono. Él va a robar, matar y destruir. Es un ejército que no se divide. Nosotros, sin embargo, estamos divididos en denominaciones. Yo opino esto, yo opino lo otro, yo opino lo otro, yo opino lo otro. Hoy todo se mira con lupa y cada uno dice una cosa y cada uno... Pero en la iglesia primitiva se tomaban las decisiones, como hemos leído, se tomaban mediante ayunos y oraciones. Y luego se clamaba a Dios y mediante la dirección del Espíritu Santo se decidían las cosas y cómo tiene que ser una denominación. Y eran una verdadera familia. Yo me recuerdo hacer vigilias nocturnas de horas, que hoy las echo de menos. He hecho tantas cosas de menos, de verdad. A veces me dan ganas de llorar de las cosas que estoy echando de menos y de las barbaridades que estoy viendo en las redes sociales y de la unción de no sé qué. Estoy viendo verdadera barbaridad. Me pongo a llorar, de verdad, me pongo a llorar de pena. ¿Cómo se ha ido de la iglesia? ¿Cómo se ha ido desviando de la sana doctrina? Vamos a volver a las sendas antiguas, porque el Señor está muy cerca. Entonces la gente pues está decidiendo ir a las casas, a las iglesias, donde todo es de todos, y hay gente que dirige, y tenemos en la Biblia ejemplos de iglesias en las casas, muchos ejemplos. Yo he buscado, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, en Hechos 20-28 tenéis un ejemplo de que Pablo alquiló una casa en Roma y dice que recibía a todos los que llegaban. Dice que recibía a todos los que a él iban.
alquile una casa en Roma y a todos los que venían, pero hoy, no, hoy resulta que este no lo recibo porque si tienes un buen carro y tienes dinero y tal, verás cómo te hacen caso. No tienes dinero, siéntate el último. Hoy es así. Para mala suerte del Evangelio es así. Y además lo dice la palabra. Que no nos sentemos en las primeras partes o sitios de una congregación y tengamos a los pobres en los últimos. ¿Por qué? Porque es pobre. A lo mejor Dios mira el corazón de ese hombre. Pero nosotros tenemos, hoy en día llegas con dinero y da buenos diezmos y... No todos, ¿eh? No todos. Algunos pastores puedo dar fe de que son buenas personas y para mí han sido verdaderas personas. Bueno, pues el punto que yo quería aclarar hoy es si se podía tener reuniones en las casas o eres un rebelde o era antibíblico. Realmente estamos viendo en Hechos 20-28 como Pablo adquiere una casa en Roma y recibía. Y es más, hay otro punto que le dice Pablo a Filemón. Y no le voy a contar, pero lo voy a ver si me da tiempo el vídeo. Y Pablo le dice a Filemón, cuida la iglesia. Filemón es un libro de la Biblia. Prácticamente no lo deberíamos llamar un libro porque es una página, pero no deja de ser un libro. Entonces, es una hojita, pero encierra vemos como Pablo maneja la situación de una iglesia. Con qué humildad un siervo de Dios maneja una situación que verdaderamente es digna de elogio hacia este apóstol. Y no sé por qué siempre me dirijo a Pablo, pero es porque es el que más escribió las escrituras, más libros tiene escrito. Entonces le dice a Filemón, cuida la iglesia que tienes en tu casa. Parece ser que Filemón, y ahora veréis lo que le encarga a Filemón. Os aconsejo que leáis es una hoja solo y vale la pena. Le manda a Filemón una carta con Onésimo. Resulta que Onésimo es un esclavo de Filemón. Parecía ser que Filemón fuese una persona adinerada, bien posicionada en la vida, y entonces le pone como esclavo. Pero al parecer le roba un dinero y cae en la cárcel, y cae con Pablo en la cárcel, y están los dos en la cárcel, y Pablo lo instruye, pero Pablo le dice, te voy a escribir una carta y se la vas a llevar a Filemón. Pero se ve que Pablo lo necesitaba para el ministerio. Pablo podría haber hecho uso del derecho de decir, Filemón, me lo llevo porque tengo autoridad en Cristo para llevármelo para mi ministerio. Pero no. Pablo no hace eso. Pablo lo que hace es, coge y le dice, por favor, te ruego, Filemón, que me dejes a Onésimo para el ministerio. Te lo ruego, porque sé que aún hará más de lo que yo te digo. Te lo ruego, por favor. Le pide, por favor, con qué humildad le pide que se lo deje. ¿Cómo se dirige hacia él? Es un ejemplo de un pastorado, de un anciano. ¿Cómo se dirige a él de esa manera? Y dice, Pablo, a Filemón, déjamelo. Dice, y si en algo te robó algo, yo te lo restauraré. Dice, ya, y cuando vaya, me lo recibe ya no como esclavo, sino recíbelo como un hermano, como si fuera yo mismo. ¿Cómo maneja Pablo una situación de ese calibre? Estamos acostumbrados en las iglesias a que se manejen las situaciones de esa manera, a que sí que nos gustaría de verdad que se manejasen esas situaciones como Pablo manejó esa situación. Y encima si te ha robado algo, yo te lo restituiré. Pablo no era millonario, pero sin embargo yo te daré lo que te ha robado. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a un hermano restituirlo? Lo que hemos robado o lo que hemos hecho algún agravio, ¿lo hacemos? Pablo lo hizo así. Es un libro, os recomiendo que lo leáis. Bueno, entonces, hoy la gente se está reuniendo en las casas. No necesitamos una cobertura pastoral. Sí que estás en una iglesia, te aconsejo que apoyes a tu pastor. Si es un pastor que te visita, que estás enfermo, que es un hombre de oración, porque lo suyo es que estemos en un ejército bien organizado, porque no podemos ir a la guerra solos. Está bien que estemos en un ejército de oración, orar unos por otros, y tu pastor, orar por el pastor incluso, si es un pastor
digno, y orar por el liderazgo de la iglesia, y orar por todos los pastores que tenemos, porque ellos velan por nosotros. Los que son dignos de alabanza, ellos, la alabanza siempre será para Dios, pero hay otros que son dignos de otra alabanza. Y entonces a estos pastores hay que orar por ellos, hay que pedir por ellos, y hay que orar unos por los otros, y estar en un ejército, y estar, esa es la unión que debemos de tener, y es cuando se refiere a estar bajo la sujeción de los pastores. Los pastores que están sujetos a autoridad, y unos con otros nos apoyemos en la oración, y más en estos tiempos tan difíciles, que tanto nos necesitamos. Yo necesito oración, tú necesitas oración, y todos necesitamos oración, y tus pastores necesitan oración. Pastores buenos, pastores que se han preocupado cuando se está enfermo. Si no has ido a la iglesia, se ha ido a tu casa y se han preocupado. Esos pastores son dignos, son dignos. Pero ya digo, una iglesia, el establecimiento legal es que estuviesen varios pastores en una iglesia para que no ocurriese, para tapar lo deficiente de otro. Un pastor puede ser arbitrario y puede hacer mucho daño a una oveja o a cierto sector de ovejas. Yo soy testigo de que un pastor ha hecho mucho daño a iglesias enteras, y de hecho las iglesias se han dividido en 5 grupos de iglesias por culpa de un pastor. Vuelvo a repetir, no va nada en contra de ti, pastor. Si eres una persona honesta, mi corazón está contigo. Y ahora vamos a ver los requisitos para ser pastor. ¿Los cumplen todos? En 1 Timoteo 3 dice, requisito de los obispos: irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, prudente, justo, de conducta recta, santo, leal a su palabra, dueño de sí mismo. En 1 de Pedro 5:1-3, que apaciente bien al rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío propio sobre el rebaño, sino siendo ejemplo de la grey. Vamos tomando nota. Vamos a hacer ahora lo correcto. Liderazgo. Vamos a hacerlo. Pero hoy estoy viendo verdaderos cruz sociales. Verdaderos cruz sociales que no... Claro, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, dice la palabra, que será salvo. Y hoy estoy viendo verdaderas iglesias, verdaderos cruz sociales. Y la gente pues ha decidido reunirse en las casas con un simple objetivo de ser una familia. Yo personalmente casi lo prefiero así. Siempre estamos en oración unos con otros. Pero ser una familia, que no hayan jerarquías. Siempre tiene que haber una autoridad. Y respetar esa autoridad. Pero no arbitraria, sino una autoridad que esté sujeta a la autoridad de Dios. Y creo que la autoridad de Dios no es arbitraria, es una autoridad de amor. El Evangelio siempre es amor. Yo voy a dejar para terminar, con un versículo. Está en Eclesiastes 10. Dice, las moscas muertas hacen heder el buen perfume del perfumista. Así es un pequeño fallo en la vida de una persona que es estimada sabia. Es decir, las moscas muertas en un perfume echan a perder el perfume. Así es cuando un siervo de Dios comete un fallo. Y no digo que sean perfectos, porque a un pastor nunca vas a encontrar el pastor perfecto. Vas a ver pastores que van a tener fallos. No pasa nada, son humanos. Tienen fallos como yo, como tú. Pero si ya el fallo persiste, ya la cosa va a cambiar. Vamos a tener que soltarlo. Pero le vas a ver defectos y vas a ver fallos. Pero las moscas muertas hacen heder el buen perfume del perfumista. Así es un fallo
en una persona que es estimada como sabia, que su fallo se nota más, porque son líderes, y ese fallo se va a notar más, y puede que repercuta más en la iglesia, y sobre todo si son ovejas, y son almas, que son, porque en las iglesias sabéis que hay varios niveles, pero si hay ovejitas, puede que le hagamos daño. Así que, cuidado cómo pisamos, y cuidado cómo dirigimos al rebaño, cuidado cómo tenemos en estima a esas almas que son de Dios, que las ama y las quiere. Cuidado. Bueno, lo que yo quería transmitir realmente es llegar al trasfondo de que si tú en una iglesia no te encuentras bien, te estás viendo que no te están haciendo, no es verdadero caso, sino que ves fallos garrafales, que ves que no se comportan bien, que hay grupitos, porque en las iglesias hay grupitos que unos critican a otros, porque ya lo he dicho antes, son clubes sociales, y un grupito critica a otro grupito, y así se van haciendo grupitos en los... Pero la iglesia primitiva no fue así. La iglesia primitiva era una iglesia que todo era de todos, y todos tenían las cosas en común, y era una verdadera familia. Entonces, la gente se está reuniendo en las casas porque quieren, y se han dado cuenta de que la iglesia primitiva era la iglesia que prevaleció, y es la iglesia que verdaderamente está el amor de Dios, aunque hay otras iglesias que son un poquito más grandes que también está el amor de Dios, pero vuelvo a repetir, la iglesia no es el local, el localito donde tú estás, las cuatro paredes, la iglesia es tú, yo, aquel, el otro, son los que, el remanente que Dios se va a llevar. Y no me gustan las denominaciones, no me gustan cuando las membresías, porque las membresías ya las adquirimos cuando fuimos hijos de Dios. Soldados, vamos a guerrear la buena batalla de la fe, vamos a orar unos por otros. Ejército de líderes, ejército de ancianos, apacentad la grey de Dios, con todo vuestro amor y con todo vuestro corazón, para que podáis ganaros el respeto de las almas y podáis llegar al cielo con honor, porque sois dignos, porque hay que valorar el esfuerzo de los ancianos, tener en cuenta que los ancianos se esfuerzan para traerte una palabra, se esfuerzan, se preocupan de ti, y los que son dignos de honor y los que respetan la palabra de Dios, que se han tenido por doble honor. Muchas gracias por escucharme en este vídeo. Perdonadme si he sido un poco pesado, perdonadme mi manera de predicar, mi manera de evangelizar, llamarlo como queráis, pero os doy muchas gracias y como siempre me despido. Un abrazo fraternal para todos, en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos nosotros, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.